Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Bueno, hoy nos vamos a la casa de Amaud Parfums, aquí lo tenemos, que encontramos el perfume de Amber Pura. Vemos que tenemos una versión eau de parfum en 100 mililitros. La primera impresión es muy bonita porque la caja viene decorada en un degradado en tonos morados y líneas plateadas con el emblema de la casa Amaud Parfums. Vamos a ir a lo que es el interior, donde vamos a ver el perfume. Igualmente está muy bonito decorado. Por supuesto, es un frasco de cristal sólido, donde nos encontramos el mismo degradado. La verdad es que la primera impresión es muy bonita. Vamos a lo que es el perfume, que nos vamos a refrescar un poquito estos aromas. Voy a leerte las notas y lo comentamos. Este perfume tiene notas de bergamota, naranja, limón, frutas, vainilla bourbon y almizcle blanco. Me gustaría añadir que seguramente tiene una composición ciertamente de frutas tropicales, entre ellas piña y otro tipo de aromas tropicales, con un toque de limón verde o notas verdes alrededor de estos frutos cítricos, sobre todo en el inicio. Eau de parfum que tiene una intensidad media alta la primera hora. Va a durarnos alrededor de las 7 horas, pero con declinación de intensidad. La primera hora en una intensidad media alta. Después vamos a tener un par de horas en intensidad media y posteriormente el resto de tiempo se queda en medio suave. Bien, este aroma sobre todo comienza con un aroma cítrico con ligeros toques verdes y los tonos tropicales están un poquito por debajo. Según vamos avanzando en el aroma, ese conjunto cítrico verde va a recaer sobre un conjunto de fruta tropical que es fresca, es exquisita, es llamativa, y lo cierto es que el conjunto de ambos aromas termina siendo una sensación tanto fresca, aromática, tropical y también unisex. Es un aroma delicioso, realmente es un aroma que nada más probarlo me ha resultado súper familiar. Esa primera impresión olfativa es muy familiar a un aroma que conocemos y que conozco perfectamente bien. El perfume, este perfume Amber Pura, me recuerda mucho al perfume de Herba Pura de Serhoff, ¿de acuerdo? Es un perfume que a mí me encanta, me emociona muchísimo, me gusta mucho utilizarlo porque es tanto llamativo como espectacular, al menos en mi gusto. Esta es una versión realmente que olfativamente nos lo va a recordar desde el primer impacto. El primer momento en el que te lo pones, sabes que la composición olfativa de este perfume se parece mucho a el perfume de Herba Pura. Realmente en ese sentido, perfecto porque el aroma es muy parecido. Por supuesto, también tenemos que valorar que este perfume sí es cierto que no es tan intenso como Herba Pura. Al menos en mí, porque en esto siempre hay discrepancias de aromas. Hay personas en quienes Herba Pura en su piel no proyecta, no tiene la suficiente proyección, sin embargo en mí proyecta mucho y este se queda más medio suave. Sin embargo en mí Herba Pura sube mucho. Vuelvo a repetir que hay personas a quienes Herba Pura tanto les dura poco como que les proyecta poco. En ese caso muchas veces pues siempre recomendamos, bueno, pues te puedes buscar un perfume parecido para que así no te gastes la misma cantidad. Herba Pura de Serhoff, estamos hablando de un perfume que viene a costar más de 200 euros, por lo cual un aroma que se le parezca olfativamente, que tú puedas sentir que estás llevando un aroma parecido, y luego es cuestión de probar en ti mismo, en tu piel, si te dura bien, si no te dura, si te proyecta, porque no olvides que tanto la proyección como la duración va variando mucho en distintas personas. Esto también puede suceder en este tipo de perfumes, que la duración y la intensidad sea variable. Sobre todo porque los aromas que tienen una carga de aromas cítricos y aromáticos importante dentro de su composición hace que
la evaporación de los cítricos pueda ser mayor en personas o en temperaturas altas, puesto que los cítricos son las moléculas que antes se evaporan de la piel, por lo cual esa parte va a ser importante tenerla en cuenta. Por supuesto, como todo, probar, descubrir, porque desde luego el precio de este perfume es mucho más bajo que lo que sería el perfume al que nos recuerda, ¿de acuerdo? Por supuesto te voy a dejar el enlace de la página web donde podemos encontrarlo, que es una perfumería de Reino Unido. Te la voy a dejar por abajo en la cajita de descripción para quien quiera curiosear, ver, sentir un poquito más. Entonces, además siempre también recuerdo que es cuestión de gustos. Tengo que decir, para las personas que fuera de este perfume, porque si yo te digo que ya de por sí se parece mucho al perfume de Herba Pura, también me gustaría comentarte que hay muchas personas que han probado el perfume de Herba Pura y mujeres que les ha parecido un tono, ese tono verde que hay entre medias de esos cítricos, les ha parecido demasiado masculino como para su gusto personal, y hombres que el tono tropical que tiene con esas frutas tropicales que tiene en el fondo les ha parecido demasiado frutal para ser masculino. Es un tipo de perfume unisex totalmente, que es para quien lo prueba, les gusta, les conquista y les atrae el olfato. Por eso siempre es muy importante probar, descubrir y demás. A mí me encanta. Es uno de mis perfumes favoritos. Ahora bien, en cuestión de gustos personales siempre hay que probarlo para ver si es de tu gusto o no. Este perfume está fenomenal y sobre todo porque así con el precio que tiene voy a poder disfrutarlo a diario sin problema ninguno porque es delicioso. Sí es verdad que este tipo de aromas a mí me gusta utilizarlo en primavera, verano, pero sí que es cierto que me gusta tanto que me lo suelo poner cuando quiero que llamar la atención olfativamente, porque es un aroma que a mí me ha dado muy buenos resultados, por lo cual, teniendo Herba Pura, realmente estoy bastante satisfecha porque puedo disfrutarlo alegremente. Bueno amigos, esta es una rápida reseña de este perfume. Seguiremos descubriendo perfumes de categoría árabe, así que bueno, espero que este vídeo os haya gustado, haya sido de utilidad. Un beso enorme, nos vemos en el próximo. Adiós.